Él pensaba que había enterrado el pasado, hasta que escuchó esa voz, esa melodía. Solo la había oído una vez en su vida, en los labios de su hija desaparecida hace más de 20 años. Pero ahora, una joven desconocida cantaba cada palabra, y lo que reveló después hizo que aquel hombre cayera de rodillas. El sol comenzaba a caer sobre Santa Clara, pintando de naranja y púrpura el horizonte donde el Pacífico se fundía con el cielo mexicano. Desde el pequeño puesto de flores junto a la plaza central, Soledad Vargas observaba cómo los últimos rayos del día jugueteaban entre las hojas de las bugambilias que su madre adoptiva, doña Lupita, vendía a los turistas y enamorados que pasaban por ahí. «Solecito, ya terminaste de arreglar esos ramos de cempasúchil. Don Tomás pasará en cualquier momento para llevárselos al cementerio», dijo la anciana, mientras sus manos arrugadas pero ágiles trenzaban hábilmente tallos de flores silvestres. Soledad, una joven de 23 años con una belleza que no pasaba desapercibida en el pueblo, asintió distraída. Sus ojos verde esmeralda, tan inusuales en esta región, parecían siempre mirar algo más allá del horizonte, como si buscaran respuestas a preguntas que ni ella misma sabía formular. «Ya casi termino. Mamá Lupita», respondió con aquella voz melodiosa que la había hecho famosa en todo Santa Clara. «¿Sabes? Anoche volví a tener ese sueño». Doña Lupita dejó de trenzar las flores por un instante. Un gesto imperceptible de tensión cruzó su rostro, pero se recompuso tan rápido que nadie lo habría notado. «¿Cuál sueño, mijita? Tú siempre con tus cosas», respondió, fingiendo desinterés. «El de siempre, la mujer de cabello largo que me canta esa canción, y luego me entrega a alguien mientras dice algo sobre proteger la esperanza». Soledad hablaba con la mirada perdida, como si pudiera ver la escena frente a ella. «Lo más raro es que desperté cantando esa melodía otra vez». Un cliente se acercó al puesto, y doña Lupita agradeció la interrupción. Cada vez que Soledad mencionaba aquel sueño recurrente, algo en su interior se agitaba, temeroso de que un día la verdad saliera a la luz como agua entre los dedos. Santa Clara no siempre había sido aquel pueblo tranquilo, de casas encaladas y calles empedradas que serpenteaban desde la plaza central hasta la playa. Años atrás, cuando los Montero todavía vivían en la gran hacienda en las colinas, este lugar hervía de actividad. Los viñedos Montero eran famosos en todo México y más allá de sus fronteras. Don Héctor, el patriarca, era respetado y temido a partes iguales, un hombre cuya aura de tristeza solo pareció acentuarse tras la muerte de su hija María Dolores. «Soledad, ¿vas a cantar esta noche en la fiesta de la cosecha?», preguntó padre Joaquín, que pasaba camino a la iglesia. «Sí, padre. Miguel me pidió que cantara un par de canciones mientras la gente prueba el vino nuevo», contestó con una sonrisa tímida. El Festival de la Cosecha era la celebración más importante de Santa Clara. Cada año, los viticultores locales presentaban sus mejores vinos, y aunque los Montero ya no vivían permanentemente en el pueblo, su presencia seguía dominando la economía local a través de sus extensos viñedos. Al caer la noche, la plaza central se llenó de luces y música. Los puestos de comida ofrecían desde tacos de carnitas hasta elotes asados, y el aroma de los chiles rellenos se mezclaba con el del pan recién horneado y el incienso que salía de la iglesia. Soledad se había puesto un sencillo vestido blanco que resaltaba el tono canela de su piel. Mientras esperaba su turno para cantar, observaba a los lugareños y turistas que disfrutaban de la fiesta. Fue entonces cuando notó la llegada de un hombre mayor, cuya presencia provocó un silencio momentáneo seguido de murmullos. Don Héctor Montero había regresado a Santa Clara después de años de ausencia, acompañado de un séquito de asistentes y guardaespaldas. «Dicen que viene a inaugurar la nueva bodega», escuchó Soledad que comentaba a alguien cerca. «Ahora que su hijo Augusto maneja el negocio desde la capital, él apenas aparece por aquí». «Shh. Ahí viene la niña que canta como los ángeles», dijo otro, señalando a Soledad mientras Miguel la invitaba a subir al pequeño escenario improvisado, con las primeras notas de la guitarra. Soledad cerró los ojos. Siempre cantaba así, como si la música la transportara a otro lugar, a otro tiempo. Las canciones populares fluían de sus labios con la naturalidad del agua que corre por un río. El público estaba embelesado. Incluso don Héctor se había detenido a escucharla,
aunque su expresión seguía siendo impenetrable. Fue al final, cuando los aplausos ya estaban por comenzar, que algo extraño sucedió. Soledad, como arrastrada por una fuerza invisible, empezó a entonar una melodía diferente. No era una canción conocida, ni una ranchera tradicional, ni un corrido popular. Era algo más íntimo, una nana quizás, con palabras a medias susurradas en una especie de trance. Duerme, duerme, mi niña del mar, que las olas te van a arrullar. Cuando el sol vuelva a salir, nuestros corazones volverán a latir. La voz de Soledad era casi un susurro. Pero en el silencio repentino de la plaza, cada palabra podía escucharse con perfecta claridad. Y fue entonces cuando ocurrió. Don Héctor Montero dejó caer su copa de vino, que se hizo añicos contra el suelo. Su rostro, normalmente inexpresivo, se había transformado en una máscara de asombro y terror, como si hubiera visto un fantasma. ¿Quién te enseñó esa canción?, gritó el hombre, avanzando hacia el escenario mientras sus guardaespaldas intentaban detenerlo. ¿Quién?, insistió, su voz quebrada por la emoción. Soledad quedó paralizada. La melodía que acababa de cantar, la misma que aparecía en sus sueños desde que tenía memoria, había provocado una reacción que no podía comprender. La gente miraba confundida la escena, mientras don Héctor se acercaba al escenario con paso tembloroso y ojos desorbitados. En la multitud, doña Lupita observaba horrorizada. El momento que había temido durante 23 años finalmente había llegado. El secreto que había guardado con tanto celo estaba a punto de salir a la luz, y no había nada que pudiera hacer para evitarlo. Esa canción, murmuró don Héctor, cuando estuvo frente a Soledad, su voz apenas audible. Esa canción la compuse yo, para mi hija María Dolores. Nunca fue grabada, nunca la cantó nadie más que yo, para ella. Sus ojos escudriñaron el rostro de Soledad, deteniéndose en aquellos ojos verdes que parecían espejos de otros que él había conocido bien. Luego, como si hubiera visto algo más, su mirada bajó hasta el pulso derecho de la joven, donde una pequeña marca de nacimiento en forma de media luna se asomaba bajo la pulsera de cuentas. «Dios mío», susurró don Héctor, y por primera vez en décadas, los habitantes de Santa Clara vieron algo que creían imposible. Lágrimas en los ojos del implacable patriarca de los Montero. El silencio en la plaza era tan denso que podía cortarse con un cuchillo. Todas las miradas iban de don Héctor a Soledad, que permanecía inmóvil sobre el improvisado escenario. La música había cesado, las conversaciones se habían apagado, y solo el suave murmullo del mar a lo lejos rompía aquella tensión que flotaba en el aire nocturno de Santa Clara. «Perdón, señor, pero no entiendo», balbuceó finalmente Soledad, su voz apenas un susurro. «Esa canción, la he escuchado toda mi vida en mis sueños». Los guardaespaldas de don Héctor intentaron llevárselo, pero él los apartó con un gesto brusco. Sus ojos no podían despegarse de aquella joven que, bajo las luces de la plaza, mostraba un parecido cada vez más perturbador con su difunta hija. «¿Quién eres tú? ¿Quién es tu madre?», preguntó con voz entrecortada. Miguel, el organizador del festival, intervino tratando de calmar la situación. «Don Héctor, por favor, vamos a su mesa. La gente está mirando». Pero el patriarca de los Montero no estaba dispuesto a dejar pasar lo que para él era como ver a un fantasma cantando una melodía imposible. «Es doña Lupita, la florista», respondió Soledad, señalando hacia donde su madre adoptiva había estado minutos antes. Pero el lugar estaba vacío. Lupita había desaparecido entre la multitud, en la pequeña casa de adobe a las afueras del pueblo. Doña Lupita preparaba apresuradamente un atillo con algunas ropas. Sus manos temblorosas apenas podían atar los nudos. Sabía que era cuestión de tiempo antes de que alguien viniera a buscarla. 23 años habían pasado, pero las promesas y los secretos seguían pesando como el primer día. «No debí dejar que cantara esta noche», se lamentaba mientras guardaba en un viejo cofre de madera algunos objetos que había mantenido ocultos durante décadas. Una mantilla bordada con las iniciales MDM, un mechón de cabello atado con una cinta azul, y una fotografía amarillenta de una joven de sorprendente parecido con Soledad. Mientras tanto, en la plaza, don Héctor había insistido en hablar con Soledad en privado. Los llevaron a la pequeña oficina del ayuntamiento, donde el alcalde les ofreció un espacio discreto para conversar. «Esa canción»,
comenzó don Héctor después de un largo silencio. La compuse para mi hija María Dolores cuando apenas era una niña. Tenía miedo a las tormentas, y yo inventé esa nana para calmarla. Nunca la escribí, nunca se la enseñé a nadie más. Su voz se quebró. Ella murió hace 25 años. Soledad permanecía callada, tratando de procesar lo que estaba ocurriendo. Siempre había sabido que no era hija biológica de doña Lupita. La anciana nunca había ocultado ese hecho, pero más allá de decirle que la había acogido cuando era una recién nacida, jamás había compartido detalles sobre su origen. Señor, no sé qué decirle. Esa melodía me ha acompañado en sueños desde que tengo memoria. Veo a una mujer de cabello largo que me la canta mientras me entrega a alguien más. El rostro de don Héctor palideció aún más. Se levantó con dificultad y se acercó a Soledad, con mano temblorosa. Rozó apenas el lunar en su muñeca derecha. María Dolores tenía un lunar idéntico, murmuró. Y tus ojos son los mismos ojos verdes de los Montero, los que heredó de su madre, mi primera esposa, a kilómetros de distancia, en la capital, doña Marisol Montero, la segunda esposa de don Héctor, recibía una llamada que la haría interrumpir abruptamente la fiesta de sociedad en la que se encontraba. Una muchacha en Santa Clara, cantando qué, espetó al teléfono. La voz al otro lado sonaba nerviosa. Entiendo. No, don Héctor no debe hacer nada precipitado. Voy para allá inmediatamente. Y Augusto, ni una palabra de esto a nadie. ¿Entiendes? Marisol Montero, una mujer elegante que rondaba los 60 años, pero cuyo porte y determinación la hacían parecer mucho más joven, colgó el teléfono con un gesto brusco. Su rostro, normalmente impasible tras décadas de cirugías estéticas, por un momento reflejó una emoción genuina, miedo. De vuelta en Santa Clara, don Héctor se había instalado en la antigua hacienda Montero. Ahora convertida en un hotel boutique para turistas adinerados, la suite principal había sido reservada para él, y fue allí donde pasó la noche en vela, reviviendo el pasado que tanto se había esforzado por enterrar. María Dolores había sido el sol de su vida, la única hija de su primer matrimonio. Cuando su esposa murió de cáncer, quedaron solo ellos dos, unidos por un dolor compartido y un amor inquebrantable. Luego llegó Marisol, bella y ambiciosa, que le dio a su hijo Augusto y trajo de nuevo estabilidad a su vida. Pero María Dolores y Marisol nunca congeniaron. El embarazo fue la gota que colmó el vaso. María Dolores, con apenas 18 años, se enamoró del hijo de uno de los empleados de la hacienda. Cuando anunció que esperaba un hijo, la furia de Marisol fue incontenible. Una bastarda manchando el apellido Montero, había gritado. Pero don Héctor se mantuvo firme. Su hija y su nieto tendrían todo su apoyo. Fue entonces cuando ocurrió el accidente, o al menos eso le dijeron. María Dolores, en su 7º mes de embarazo, cayó por las escaleras de la mansión. Cuando los médicos llegaron, nada pudieron hacer por ella. Le dijeron que el bebé también había muerto. Don Héctor se dejó caer en un sillón, con un vaso de tequila en la mano. Las lágrimas rodaban libremente por sus mejillas curtidas. No puede ser coincidencia, murmuró para sí mismo. La canción, los ojos, el lunar. A la mañana siguiente, mientras el pueblo todavía comentaba lo sucedido en el festival, don Héctor ya había puesto en marcha un plan. Llamó a Ciudad de México y contactó con el mejor investigador privado que el dinero podía pagar. Quiero todo lo que pueda encontrar sobre una joven llamada Soledad Vargas, que vive en Santa Clara con una florista llamada Lupita, y necesito que revise los archivos del hospital donde atendieron a mi hija hace 25 años. Quiero ver si realmente el bebé murió, o si... No pudo terminar la frase. Mientras tanto, Soledad había regresado a casa al amanecer. Después de buscar a doña Lupita toda la noche sin éxito, la encontró sentada junto a la mesa de la cocina, con expresión derrotada y ojos que revelaban que tampoco había dormido. «Mamá, Lupita, ¿qué está pasando? ¿Por qué te fuiste así?» Don Héctor Montero dice que esa canción... La anciana levantó una mano para silenciarla. Sus ojos, normalmente cálidos, estaban ahora llenos de determinación y miedo a partes iguales. «Solecito, hay cosas que tienes que saber, cosas que he guardado por tu bien durante todos estos años, pero no es seguro hablar ahora. Esa gente, los Montero, no todos son como don Héctor. ¿Qué quieres decir?»,
¿Acaso sabes algo sobre mis padres verdaderos? Doña Lupita tomó las manos de Soledad entre las suyas. Afuera, el sol comenzaba a calentar las calles de Santa Clara, y la vida cotidiana del pueblo se ponía en marcha, ajena al drama que se gestaba en aquella pequeña casa de adobe. Tu madre era un ángel, era, mijita, un ángel que me confió lo más valioso que tenía en este mundo. Tú, lo único que puedo decirte ahora es que tengas cuidado. Si don Héctor ha regresado a buscarte, es que otros también lo harán. Las manos de doña Lupita se movían con la precisión que solo otorgan décadas de práctica. Mientras sus dedos trenzaban tallos y acomodaban pétalos, su mente vagaba por senderos del pasado, por recuerdos que había intentado enterrar como semillas profundas que nunca debían germinar. El puesto de flores en la plaza de Santa Clara era más que un negocio, era un refugio, entre aromas de gardenias y la explosión cromática de las bugambilias. Lupita, o mejor dicho, Esperanza Fuentes, su verdadero nombre, había construido una vida nueva para ella y para la pequeña que le fue confiada 23 años atrás. ¡Qué bonitos lirios, doña Lupita!, dijo una voz que la sacó de sus pensamientos. Era Elena, la panadera. ¿Está bien? Tiene cara de susto desde ayer. Ay, comadre, ya ve cómo es la vida. A veces el pasado regresa cuando menos lo esperas, respondió Lupita con una sonrisa triste mientras envolvía los lirios en papel periódico. Es por lo de anoche. Todo el pueblo anda hablando de cómo don Héctor se puso con Soledad. Dicen que hasta se la llevó para hablar a solas. Lupita apretó los labios. Los chismes en Santa Clara volaban más rápido que las gaviotas. Las habladurías no traen nada bueno, Elena. Y dígame, ¿cuántas docenas de pan dulce va a necesitar para la fiesta de su Juanito? Cambiar de tema era una habilidad que Lupita había perfeccionado durante años. Cada vez que alguien preguntaba por qué una solterona como ella había aparecido de repente con una bebé, o de dónde había venido antes de establecerse en Santa Clara, Lupita desviaba la conversación con la destreza de quien ha convertido la evasión en arte. La realidad era mucho más compleja que lo que el pueblo imaginaba. 25 años atrás, Esperanza Fuentes no era una humilde florista, sino la ama de llaves de la mansión Montero. Su posición le permitía conocer todos los rincones de aquella casa y todos los secretos de la familia que la habitaba. Mientras acomodaba margaritas en cubetas de agua, Lupita cerraba los ojos y podía verse de nuevo corriendo por los pasillos de la hacienda, con el uniforme impecable y las llaves tintineando en su cinturón. Recordaba a María Dolores, la niña de los ojos de don Héctor, creciendo entre aquellas paredes. La había visto pasar de niña a mujer, y fue testigo de cómo sus ojos se iluminaban cuando hablaba de Javier, el hijo del capataz de los viñedos. Un amor imposible, murmuraba ahora Lupita, mientras una lágrima traicionera rodaba por su mejilla arrugada. Tan imposible como peligroso. El recuerdo de aquella noche seguía tan fresco como si hubiera sido ayer. La tormenta azotando los ventanales de la mansión, los gritos de María Dolores resonando por los pasillos, la sangre en las escaleras, y luego, el milagro. Un bebé que se aferraba a la vida mientras su madre susurraba sus últimas palabras. «Protege nuestra esperanza», le había dicho María Dolores, entregándole a la recién nacida, junto con un medallón que contenía la melodía que don Héctor había compuesto para ella. «No dejes que Marisol la encuentre. Nunca». El sonido de cristales rompiéndose la devolvió al presente. Una piedra había atravesado la ventana de su pequeña casa. A pocos metros del puesto de flores, atado a la piedra había un papel. Lupita lo tomó con manos temblorosas y leyó el mensaje. Los muertos deben permanecer muertos. 25 años de silencio no son suficientes. A varios kilómetros de distancia, en la hacienda Montero, don Héctor recibía las primeras noticias del investigador privado. «Hay inconsistencias en los documentos médicos, señor», explicaba el hombre por teléfono. «El certificado de defunción del bebé está firmado por el Dr. Arturo Mendoza, pero él había salido de guardia 2 horas antes, según los registros del hospital». «¿El Dr. Mendoza sigue vivo?», preguntó don Héctor, con el corazón acelerado. «No, señor. Falleció hace 7 años. Suicidio. Según el informe policial, dejó un hijo, Santiago Mendoza, que actualmente trabaja como enólogo en su empresa, precisamente en Santa Clara». Don Héctor sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Santiago Mendoza,
el joven enólogo que había contratado hacía apenas un año. Era hijo del médico que supuestamente firmó el certificado de defunción de su nieta, una nieta que, estaba cada vez más convencido, no había muerto. Mientras tanto, en el otro extremo del pueblo, Soledad caminaba por la playa, intentando ordenar sus pensamientos. La conversación con doña Lupita la había dejado más confundida que nunca. ¿Por qué tanto misterio? ¿Y qué tenía que ver la familia Montero con su origen? Soledad Vargas, preguntó una voz masculina a sus espaldas. Al voltear, se encontró con un hombre joven, de unos 30 años, con gafas de sol y una expresión seria. ¿Quién pregunta?, respondió ella, repentinamente a la defensiva. Santiago Mendoza, dijo, extendiendo su mano. Trabajo en los viñedos Montero como enólogo. Me gustaría hablar contigo, si tienes un momento. Soledad dudó. Después de los eventos de la noche anterior, cualquier persona relacionada con los Montero le causaba desconfianza, pero había algo en los ojos de aquel hombre, una mezcla de determinación y honestidad, que la hizo aceptar. Se sentaron en un tronco varado en la arena. Por unos minutos, solo escucharon el rumor de las olas. Finalmente, Santiago rompió el silencio. Mi padre era médico en Ciudad de México. Trabajaba en el hospital donde atendieron a María Dolores Montero la noche que supuestamente murió ella y su bebé. El corazón de Soledad dio un vuelco. Supuestamente, sí, mi padre se suicidó hace 7 años, pero antes de hacerlo, me dejó una carta donde mencionaba que había algo que debía confesar sobre esa noche. La carta estaba incompleta, como si alguien lo hubiera interrumpido antes de terminarla. Desde entonces, he estado investigando qué ocurrió realmente. En ese momento, el teléfono de Santiago sonó. Era un mensaje de don Héctor, convocándolo urgentemente a la hacienda. Al ver la pantalla, Soledad notó un detalle que le heló la sangre. El fondo de pantalla era una fotografía de Santiago con su padre, y en el cuello del doctor colgaba un medallón idéntico al que aparecía en sus sueños. Ese medallón, murmuró, era de mi padre, respondió Santiago confundido. ¿Por qué, en mis sueños, la mujer que me canta lleva un medallón exactamente igual, de vuelta en su puesto de flores? Doña Lupita había tomado una decisión. Ya no podía seguir ocultando la verdad a Soledad. Con la aparición de don Héctor y la amenaza recibida, el peligro era inminente. Tenía que prepararla para lo que vendría. Esa noche, mientras cerraba el puesto, vio un auto negro detenerse frente a ella. La ventanilla bajó lentamente, revelando un rostro que Lupita no había visto en años, pero que protagonizaba sus peores pesadillas. Doña Marisol Montero. Esperanza, dijo la elegante mujer con voz gélida. Qué sorpresa encontrarte viva y vendiendo flores. Qué conmovedor. Lupita sintió que sus piernas flaqueaban. Después de tantos años, Marisol la había encontrado, y si la había encontrado a ella, seguramente también sabría de Soledad. No sé de quién me habla. Señora, respondió, intentando mantener la compostura. Mi nombre es Guadalupe Vargas. Marisol sonrió, una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Siempre fuiste mala para mentir, Esperanza. Pero tranquila, no he venido a hacerte daño, solo a darte un consejo. Algunas tumbas deben permanecer cerradas, por el bien de todos, especialmente la de María Dolores y su producto. El auto arrancó, dejando a Lupita temblando de miedo y furia. Recogió apresuradamente sus cosas y corrió hacia su casa. Tenía que encontrar a Soledad antes que ellos. Lo que no sabía era que, en ese preciso momento, Soledad estaba entrando a la hacienda Montero junto a Santiago, acercándose cada vez más al pasado que tanto habían intentado ocultarle. La hacienda Montero se alzaba sobre la colina más alta de Santa Clara, como un recuerdo de tiempos más prósperos. Sus paredes de cantera rosada y sus tejas de barro contrastaban con el azul intenso del cielo mexicano, para cualquier visitante. Era un ejemplo perfecto de la arquitectura colonial, pero para quienes conocían sus secretos, cada rincón guardaba ecos de tragedias pasadas. Soledad y Santiago cruzaron el portal principal, donde un mayordomo de rostro adusto los recibió con una reverencia. El interior era aún más impresionante que la fachada: suelos de mármol, tapices antiguos y muebles que habrían hecho suspirar a cualquier anticuario. Pero lo que captó la atención de Soledad fue un retrato de gran tamaño que presidía la escalera principal.
Es ella, ¿verdad?, preguntó en un susurro, señalando la pintura de una joven de cabellos oscuros y ojos verdes, idénticos a los suyos. Santiago asintió. María Dolores Montero. Tenía 18 años cuando posó para ese retrato, según me contaron. Es como mirarme en un espejo, murmuró Soledad, sintiendo un escalofrío. Señor Mendoza, la señorita Vargas, interrumpió el mayordomo. Don Héctor los espera en la biblioteca, mientras eran conducidos por pasillos interminables. Un automóvil negro cruzaba las puertas de la propiedad. Del vehículo descendió una mujer elegante, de porte aristocrático y mirada gélida. Doña Marisol Montero. Manuel. Llamó al mayordomo con voz autoritaria. ¿Dónde está mi esposo? En la biblioteca, señora, con el enólogo y una joven del pueblo. Marisol arrugó el entrecejo. Había regresado a Santa Clara con un solo propósito: asegurarse de que 25 años de mentiras no se desmoronaran como un castillo de naipes. ¿Ha llegado Augusto?, preguntó mientras entregaba sus guantes y sombrero a una mucama. No, señora, pero llamó para avisar que estaría aquí esta tarde. Excelente, respondió Marisol con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Asegúrate de que nadie nos moleste cuando llegue. Tenemos asuntos familiares que discutir. En la biblioteca, don Héctor mostraba a Soledad y Santiago algunos documentos que había recopilado desde la noche anterior. El certificado de defunción del bebé está firmado por su padre. Santiago, explicaba mientras señalaba el papel amarillento. Pero según los registros del hospital, el Dr. Mendoza no estaba de guardia esa noche. Santiago asintió gravemente. Mi padre nunca habló de los Montero en casa, pero después de su muerte, encontré un diario donde mencionaba su mayor remordimiento. Nunca entendí a qué se refería. Hasta ahora, la puerta de la biblioteca se abrió de golpe, sobresaltando a los tres. Marisol Montero apareció en el umbral, elegante como siempre en un traje sastre de diseñador, con el pelo perfectamente teñido y peinado, y una expresión de disgusto apenas disimulada. Héctor, querido, no merezco ni un aviso de que vendrías a Santa Clara, dijo con fingida dulzura, acercándose para besar a su esposo en la mejilla. Sus ojos, sin embargo, estaban fijos en Soledad. Marisol, respondió don Héctor con frialdad, no esperaba verte aquí. Evidentemente, replicó ella, girándose para enfrentar a Soledad. Y esta jovencita es Soledad Vargas, se presentó ella misma, sosteniendo la mirada de la mujer mayor. Marisol la estudió de pies a cabeza, deteniéndose un segundo de más en sus ojos verdes. Un placer, supongo, y veo que ya conoces a nuestro enólogo, el señor Mendoza. Su tono al mencionar a Santiago destilaba veneno. Doña Marisol, saludó él con una inclinación de cabeza. Qué sorpresa verla en la hacienda. Pensé que prefería la vida en la capital. Oh, cuando supe que mi esposo había decidido visitar nuestra vieja hacienda, no pude resistir la nostalgia, respondió con ironía. Además, Augusto y yo tenemos algunos asuntos que atender en los viñedos. Don Héctor se tensó visiblemente al escuchar el nombre de su hijo. Augusto Montero, fruto del segundo matrimonio de don Héctor, era conocido en el mundo empresarial por su ambición despiadada y sus métodos cuestionables. A los 40 años, ya había multiplicado la fortuna familiar gracias a expansiones agresivas y tratos que muchos consideraban al borde de la legalidad. No sabía que Augusto vendría, dijo don Héctor, con un tono que dejaba claro que la noticia no le agradaba. Es el presidente de Viñedos Montero ahora. ¿Recuerdas cuando decidiste retirarte?, recalcó Marisol. Todo queda en familia, como siempre quisimos. La tensión en la biblioteca era palpable. Santiago y Soledad intercambiaron miradas incómodas. Creo que deberíamos retirarnos, sugirió Santiago. Podemos continuar esta conversación más tarde, don Héctor. No, respondió el patriarca con firmeza. Quiero que se queden, Marisol. Tenemos que hablar, en privado. Como desees, querido, respondió ella con una sonrisa tensa. Después de todo, soy toda oídos para lo que mi esposo tenga que decirme. Mientras la pareja se retiraba a una habitación contigua, Santiago aprovechó para mostrar a Soledad otras partes de la hacienda. Recorrieron los jardines traseros, donde un cenador rodeado de rosales ofrecía una vista panorámica del valle y los viñedos. Mi padre escribió en su diario sobre este lugar, comentó Santiago. Dijo que era donde María Dolores solía esconderse para encontrarse con alguien en secreto. Soledad se estremeció,
las rosas, el mar a lo lejos, las montañas, todo le resultaba extrañamente familiar, como si ya hubiera estado allí antes. Siento una conexión con este lugar que no puedo explicar, confesó. Es como si... No pudo terminar la frase. Un ruido de motor los interrumpió. Un convertible deportivo rojo cruzaba a toda velocidad el camino de entrada a la hacienda. Augusto, murmuró Santiago con disgusto. El hijo de Marisol estacionó con un chirrido de llantas. Era un hombre atractivo, de rostro anguloso y la misma mirada calculadora de su madre. Vestía un traje italiano hecho a medida y gafas de sol, que se quitó con un gesto teatral al descender del auto. Mendoza saludó con desdén al ver a Santiago. No sabía que ahora dabas tours por la propiedad. Su mirada se desvió hacia Soledad, y algo en su expresión cambió. No era lujuria ni interés, sino un destello de reconocimiento mezclado con alarma. ¿Y quién es esta encantadora señorita?, preguntó con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Soledad Vargas, respondió ella, cada vez más incómoda. Vargas, de los Vargas de Guadalajara, inquirió, sabiendo perfectamente que no era así. No, señor, soy de aquí, de Santa Clara. Interesante, murmuró Augusto. Muy interesante. Si me disculpan, mi madre me espera. Mientras lo veían alejarse hacia la casa, Santiago tomó del brazo a Soledad. Debemos irnos, ahora, dijo con urgencia. ¿Por qué apenas estamos? Confía en mí, no es seguro estar aquí con Augusto y Marisol. Mientras abandonaban apresuradamente los jardines, en la habitación contigua a la biblioteca, Marisol y don Héctor mantenían una acalorada discusión. ¿Has perdido la cabeza?, espetó ella. ¿Traer a esa muchacha aquí? ¿Revolver el pasado? Tengo razones para creer que es mi nieta Marisol. ¿Te das cuenta? ¿El bebé de María Dolores podría estar vivo? Mi nieta podría haber estado a kilómetros de mí todos estos años. ¿Y qué si lo es?, respondió Marisol con frialdad. ¿Qué cambiaría? María Dolores está muerta. El pasado... Pasado está. Si el bebé sobrevivió, quiero saber qué pasó realmente esa noche. Los ojos de Marisol se entrecerraron. Ten cuidado, Héctor. Hay verdades que es mejor no conocer, por el bien de todos. La conversación se interrumpió cuando Augusto entró sin llamar. Madre e hijo intercambiaron una mirada cómplice, antes de que él se acercara a saludar a su padre con un abrazo distante. Papá, qué sorpresa encontrarte en Santa Clara. Mamá dijo que era urgente que viniera. Tu madre exagera, como siempre, respondió don Héctor secamente. No lo creo, dijo Augusto, sirviéndose un whisky del gabinete. No cuando me cuenta que estás removiendo asuntos del pasado, asuntos que acordamos dejar enterrados, por el bien de la familia y la empresa. Don Héctor miró a su hijo y a su esposa, sintiéndose repentinamente como un extraño en su propia casa. ¿Qué secretos compartían estos dos que él desconocía? Lo que haga o deje de hacer no es asunto tuyo, Augusto, respondió con firmeza. Y si esa joven resulta ser mi nieta, será parte de esta familia quieras o no. Marisol y Augusto intercambiaron otra mirada. El mensaje era claro. Había que actuar rápido. Como quieras, papá, cedió Augusto con una sonrisa falsa. Solo espero que no te lleves una decepción cuando descubras que esa muchacha del pueblo solo busca sacar provecho. Ya sabes cómo son, cuando huelen dinero. Mientras tanto, en el pueblo, doña Lupita encontraba otra nota amenazante en su puerta. Primera advertencia: aléjate de los Montero o Santa Clara perderá a su florista favorita. La nota temblaba en las manos de doña Lupita. No era la primera amenaza que recibía en su vida, pero sí la primera en muchos años. Con movimientos metódicos, encendió la pequeña estufa de su cocina y quemó el papel hasta que solo quedaron cenizas. Luego, se dirigió a un baúl viejo escondido bajo su cama, protegido por 3 candados distintos. Llegó el momento, murmuró para sí misma mientras buscaba la llave que mantenía oculta en el hueco de una Virgen de Guadalupe de cerámica. Dentro del baúl había recuerdos de otra vida, fotografías, cartas y un sobre sellado con lacre rojo que llevaba escrito: para Soledad, cuando sea el momento. Lo tomó con reverencia y lo guardó en el bolsillo de su delantal. Mientras tanto, en un café cerca de la plaza, Soledad escuchaba atentamente a Santiago. No confío en Augusto Montero, explicaba él,
inclinándose sobre la mesa para hablar en voz baja. Durante los 3 años que llevo trabajando en los viñedos, he visto cómo opera. Es despiadado en los negocios y tiene un círculo de personas peligrosas a su servicio. ¿Por qué me dices esto?, preguntó Soledad, revolviendo distraídamente su café. Santiago dudó un momento antes de responder. Porque si realmente eres quien don Héctor cree que eres, la hija de María Dolores, entonces representas una amenaza para Augusto. Con tu existencia, su posición como único heredero del Imperio Montero estaría en riesgo. La idea parecía tan absurda que Soledad no pudo evitar soltar una risa nerviosa. Yo, heredera de los Montero, soy la hija de una florista, Santiago. Crecí vendiendo ramos en la plaza y cantando en fiestas locales para ganarme unos pesos extra. Y sin embargo, respondió él con seriedad, conoces una canción que solo María Dolores conocía. Tienes los mismos ojos verdes de los Montero y un lunar idéntico al suyo. Soledad guardó silencio. Los acontecimientos de las últimas 24 horas habían puesto su mundo del revés. Toda su vida había sabido que era adoptada, pero jamás imaginó que su origen pudiera estar vinculado a la familia más poderosa de la región. Tengo que hablar con doña Lupita, dijo finalmente. Si sabe algo sobre mis padres biológicos, es hora de que me lo diga. En la hacienda Montero, don Héctor se encerraba en la biblioteca cuando recibió una llamada de su investigador privado. He encontrado algo interesante, señor, dijo la voz al otro lado de la línea. Revisé los registros del hospital y efectivamente, había inconsistencias. Además, conseguí hablar con una enfermera jubilada que trabajaba esa noche. No recuerda detalles específicos, pero mencionó algo sobre un milagro que ocurrió en medio de la tragedia. ¿Un milagro?, repitió don Héctor, sintiendo que el corazón se le aceleraba. Sus palabras exactas fueron: esa noche hubo muerte, pero también vida. Un ángel se llevó la esperanza lejos de las garras del demonio. No quiso explicarme más. Parecía aterrorizada. Don Héctor se dejó caer en el sillón. Cada nueva pista confirmaba sus sospechas. Su nieta había sobrevivido. Y alguien, Marisol, casi con total seguridad, había ocultado este hecho y falsificado los documentos médicos. Hay algo más, continuó el investigador. La enfermera mencionó que el Dr. Mendoza no estaba solo esa noche. Había otra persona con él cuando atendieron a su hija. Alguien de confianza dentro de la casa. La mente de don Héctor trabajaba a toda velocidad. ¿Quién más podría haber estado presente? ¿Quién habría tenido acceso a María Dolores en sus últimos momentos? Y entonces lo recordó: Esperanza Fuentes, su ama de llaves, quien desapareció misteriosamente la misma noche que su hija murió. Esperanza, murmuró. En ese momento, la puerta de la biblioteca se abrió y apareció Augusto, con un vaso de whisky en la mano. Hablando solo, papá, eso nunca es buena señal, comentó con sorna. Don Héctor colgó apresuradamente. ¿Qué quieres, Augusto? Solo charlar con mi padre. Hace tiempo que no pasamos tiempo juntos, ¿no crees? La falsedad en su tono era evidente. Augusto nunca había buscado su compañía a menos que quisiera algo. Estoy ocupado, respondió don Héctor secamente. Con el asunto de la chica del pueblo, mamá me contó tu teoría. Augusto se acercó para servirse otro whisky. Es fascinante cómo la mente puede engañarnos cuando queremos creer en algo, especialmente a tu edad. No es una teoría, Augusto. Hay pruebas. Augusto rió sin humor. ¿Pruebas? ¿Una canción que podría haber escuchado en cualquier lugar? ¿Un parecido físico que podría ser coincidencia? Vamos, papá. Tú me enseñaste a ser más racional que eso. También hay documentos falsificados, replicó don Héctor, observando atentamente la reacción de su hijo. Por un breve instante, la máscara de despreocupación de Augusto pareció tambalearse, pero se recompuso rápidamente. Si hay documentos falsificados, deberías llevarlo a las autoridades, sugirió con fingida inocencia. ¿O acaso temes que sea una falsa alarma y quedar en ridículo? La conversación fue interrumpida por la llegada de Marisol. ¿Interrumpo algo?, preguntó, alternando su mirada entre padre e hijo. En absoluto, madre, respondió Augusto. Solo intentaba convencer a papá de que dejara de obsesionarse con esa muchacha del pueblo. No es bueno para su salud. Marisol entró completamente en la habitación, cerrando la puerta tras ella. Su expresión había cambiado. Ya no fingía cordialidad.
Héctor, hay algo que debes entender, dijo con voz gélida. Lo que pasó hace 25 años fue una tragedia. María Dolores y su bebé murieron. Fin de la historia. Cualquier otra versión solo traerá más dolor a esta familia. ¿Y si no murieron? Marisol, desafió don Héctor. ¿Y si alguien se aseguró de que yo creyera eso? Los ojos de Marisol centellearon con furia apenas contenida. Ten cuidado con lo que insinúas, Héctor. Muy cuidado. Mientras la tensión crecía en la hacienda, Soledad llegaba a la pequeña casa que compartía con doña Lupita. Encontró a la anciana sentada a la mesa de la cocina, con una expresión que nunca antes le había visto, una mezcla de determinación y miedo. «Mamá Lupita, tenemos que hablar», comenzó Soledad. «Don Héctor cree que yo podría ser la hija de María Dolores Montero», completó Lupita. ¿Su nieta? El silencio que siguió a esas palabras fue denso, cargado de emociones contenidas durante demasiado tiempo. ¿Lo sabías?, preguntó finalmente Soledad, con voz apenas audible. «Todo este tiempo lo supiste y nunca me lo dijiste». Doña Lupita asintió lentamente, con lágrimas en los ojos. «Era la única forma de protegerte, mi hijita, si doña Marisol hubiera descubierto que estabas viva». ¿Protegerme de qué? ¿Y por qué doña Marisol querría hacerme daño? «Porque tú eres la legítima heredera de la mitad de la fortuna de los Montero», respondió Lupita. «Y Marisol siempre quiso que todo fuera para su hijo Augusto». Antes de que Soledad pudiera asimilar esta revelación, un estruendo la sobresaltó. Alguien había arrojado una piedra contra la ventana de la cocina, haciéndola añicos. Atada a la piedra había otra nota. Segunda advertencia. El tiempo se acaba. Esa noche, Soledad tuvo el sueño más vívido hasta la fecha. Veía a una joven de cabello largo recostada en una cama, con el rostro pálido y sudoroso. En sus brazos sostenía un pequeño bulto envuelto en una manta. A su lado, una mujer mayor, que ahora reconocía como una versión más joven de doña Lupita, lloraba en silencio. «Protege nuestra esperanza», decía la joven con voz débil, entregando el bulto a la mujer mayor. «Llévala lejos de aquí, no dejes que Marisol la encuentre». Luego comenzaba a cantar la nana, la misma melodía que Soledad había entonado en la plaza, pero esta vez, en el sueño, podía escuchar la letra completa. «Duerme, duerme, mi niña del mar, que las olas te van a arrullar. Cuando el sol vuelva a salir, nuestros corazones volverán a latir. Aunque lejos estés de mí, mi amor siempre vela por ti». Soledad despertó sobresaltada, con el rostro bañado en lágrimas. Al abrir los ojos, se encontró con doña Lupita sentada junto a su cama, sosteniendo un sobre. «Es hora de que conozcas toda la verdad, Solecito», dijo la anciana, entregándole el sobre. «Este es el legado que te dejó tu madre antes de morir», con manos temblorosas. Soledad abrió el sobre. Dentro había una carta manuscrita y un guardapelo de plata, mientras comenzaba a leer las primeras líneas. «Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que he cumplido mi promesa de protegerte». Santiago Mendoza recibía una llamada de don Héctor. «La encontré», dijo el anciano con voz emocionada. «Encontré a Esperanza Fuentes». La carta temblaba en las manos de Soledad. Las palabras escritas 23 años atrás por María Dolores Montero parecían cobrar vida, como si su madre le estuviera hablando directamente. «Mi querida hija, si estás leyendo esto, significa que he cumplido mi promesa de protegerte. No sé cuánto tiempo habrá pasado, ni qué te habrá contado Esperanza sobre mí. Probablemente te conoceré como Lupita, el nombre de su madre, que ella adoraba. Lo que debes saber es que te amé desde el primer momento que supe de tu existencia. Tu padre y yo soñábamos con escapar juntos, lejos de Santa Clara, donde pudiéramos ser una familia sin que el apellido Montero o las diferencias sociales importaran. Mi padre», murmuró Soledad, levantando la vista hacia doña Lupita. «¿Quién era mi padre?». La anciana suspiró profundamente. «Javier Fuentes, el hijo del capataz de los viñedos, un muchacho noble y trabajador que adoraba a tu madre. Doña Marisol nunca habría permitido esa relación. Una Montero con el hijo de un empleado». Soledad volvió a la carta, devorando cada palabra, cada secreto revelado. María Dolores contaba cómo había descubierto el embarazo, cómo Marisol había intentado obligarla a abortar, y cómo su padre, don Héctor, al enterarse de su estado,
La había apoyado incondicionalmente. La noche que caí por las escaleras. Continuaba la carta. No fue un accidente. Había tomado un té que Marisol me dio. Minutos después sentí contracciones y un dolor insoportable. Cuando intenté bajar para buscar ayuda, me sentí mareada y rodé por los escalones. Lo último que recuerdo es a Esperanza sosteniéndome mientras el Dürer Mendoza llegaba. Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Soledad. Junto a ella, doña Lupita. Esperanza. Lloraba también, liberando finalmente el peso de tantos años de secretos. Marisol trató de matarnos, a ambas, murmuró Soledad, incrédula. Tu madre resistió lo suficiente para dar a luz, explicó Esperanza con voz quebrada. El Dürer Mendoza hizo todo lo posible, pero la hemorragia era demasiado grave. Antes de morir, María Dolores te puso en mis brazos y me hizo prometer que te mantendría a salvo, lejos de los Montero, hasta que fueras lo suficientemente mayor para protegerte por ti misma. ¿Y el guardapelo?, preguntó Soledad, tomando la joya de plata que había acompañado a la carta. María Dolores lo llevaba siempre. Don Héctor se lo regaló en su 5º cumpleaños. Tiene un mecanismo especial. Soledad lo examinó cuidadosamente, hasta que encontró un pequeño botón en un costado. Al presionarlo, el guardapelo se abrió, revelando una fotografía diminuta de María Dolores embarazada, junto a un joven de sonrisa amable. Al otro lado había una inscripción: La melodía de nuestros corazones vivirá en ti. Mi madre, mi padre, susurró Soledad acariciando la imagen. El teléfono interrumpió aquel momento íntimo. Era Santiago. Soledad. Don Héctor descubrió algo importante. Necesitamos vernos, los 3, dijo con urgencia. Pero no en la hacienda. Es demasiado peligroso ahora que Augusto y Marisol están allí. Puedes venir a la capilla del viñedo en 1 hora. Mientras se preparaban para salir, Esperanza recogió el sobre de la carta y sacó un pequeño objeto que había quedado en el fondo. Una llave antigua. Esta llave abre una caja de seguridad en el Banco de Santa Clara, explicó. Tu madre dejó algo allí para ti, pero primero debemos hablar con don Héctor. La capilla del viñedo era una construcción centenaria de piedra y madera, rodeada de olivos y con vista a los interminables campos de vides. A esa hora temprana, con el amanecer apenas despuntando, el lugar estaba desierto. Don Héctor ya los esperaba dentro, su rostro mostrando signos de no haber dormido en toda la noche. Cuando vio entrar a Esperanza, se levantó como impulsado por un resorte. Esperanza Fuentes, dijo, con voz cargada de emoción. Después de tanto tiempo, don Héctor, respondió ella con una leve inclinación de cabeza. Nunca pensé que volveríamos a encontrarnos así. Me mentiste, dijo él, sin reproche sino con dolor. Te llevaste a mi nieta. Cumplí la última voluntad de su hija, respondió Esperanza con firmeza. Protegí a la niña como María Dolores me pidió que hiciera, de doña Marisol, de su veneno. Don Héctor cerró los ojos un momento, asimilando la verdad que por tanto tiempo había sospechado pero nunca había querido enfrentar. Su propia esposa había causado la muerte de su hija. Tenemos pruebas. Intervino Santiago, mostrando algunos documentos. Mi padre dejó un diario detallado de esa noche. Describe cómo la señora Montero le pidió que falsificara el certificado de defunción para incluir al bebé, a pesar de que la niña había sobrevivido. Lo amenazó con destruir su carrera si no lo hacía. ¿Y por qué aceptó?, preguntó don Héctor, con amargura. Porque Marisol tenía información comprometedora sobre él, explicó Santiago. Mi padre tenía una adicción a los opiáceos que controlaba con medicamentos. Ella lo descubrió y lo usó para chantajearlo durante años. Soledad, que había permanecido en silencio, finalmente habló. Tengo una carta de mi madre. Me explica todo lo que ocurrió esa noche. La expresión de don Héctor se transformó al escucharla referirse a María Dolores como mi madre, con manos temblorosas. Recibió la carta que Soledad le ofrecía. Mientras leía, gruesas lágrimas rodaban por sus mejillas curtidas. Mi pequeña Lola, murmuró, usando el apodo cariñoso con el que llamaba a su hija. Siempre supe que había algo más detrás de su muerte, pero fui demasiado cobarde para enfrentarlo. No es tarde para hacer justicia, dijo Santiago. Tenemos suficientes pruebas para confrontar a Marisol y Augusto. No será tan fácil, advirtió Esperanza.
Han pasado 25 años cubriendo sus huellas. No se rendirán sin luchar. Y tienen recursos y personas peligrosas a su servicio. Como para confirmar sus palabras, el teléfono de Santiago sonó en ese momento. Era un mensaje de uno de sus colegas en los viñedos. Augusto envió hombres a buscar a la florista y a la chica. «Ten cuidado. Debemos movernos», dijo Santiago, mostrándoles el mensaje. «No es seguro quedarnos en un solo lugar». Don Héctor asintió con determinación renovada. «Conozco un lugar donde podemos escondernos mientras recopilamos más pruebas. Una casa en la costa que compré hace años, fuera del radar de Marisol y Augusto, mientras se dirigían hacia los autos. Un ruido entre los viñedos los alertó. Santiago hizo un gesto para que guardaran silencio y se ocultaran entre las vides. Segundos después, 2 hombres con aspecto de matones pasaron a pocos metros, hablando en voz baja. «El jefe quiere a la vieja y a la chica vivas», decía uno. «Dice que tienen algo que le pertenece». «¿Y los otros?», preguntó el segundo. «El viejo es intocable por ahora», al enólogo, discretamente. Cuando los hombres se alejaron, Santiago miró a los demás con gravedad. «Tenemos que separarnos», sugirió. «Es más difícil que nos encuentren así». «No», respondió Soledad con firmeza inesperada. «Hemos estado separados 25 años. No volveremos a dividirnos. Enfrentaremos esto juntos». En ese momento, el guardapelo que Soledad llevaba en el cuello comenzó a emitir una suave melodía. El mecanismo musical, inactivo durante décadas, se había activado con el movimiento. Don Héctor reconoció inmediatamente la nana que había compuesto para su hija. Sus ojos se encontraron con los de Soledad, idénticos a los de María Dolores, y algo se solidificó entre ellos, un vínculo que iba más allá de las pruebas físicas o los documentos, la sangre llamando a la sangre. «Tienes razón», dijo finalmente. «No más secretos, no más separaciones. Es hora de que los Montero vuelvan a ser la familia que debimos ser». Mientras el sol se elevaba sobre los viñedos de Santa Clara, los 4 subieron al auto de don Héctor, unidos por la verdad y la determinación de hacer justicia. Lo que no sabían era que Augusto Montero ya había dado órdenes de bloquear todas las salidas del pueblo. La cacería había comenzado. El Mercedes negro de don Héctor serpenteaba por la carretera costera, alejándose de Santa Clara. Dentro, el silencio era apenas interrumpido por el suave ronroneo del motor y el ocasional tintineo del guardapelo de Soledad, que seguía emitiendo notas fragmentadas de la nana cada vez que el auto tomaba una curva. «Este camino nos llevará a una pequeña cala», explicó don Héctor, rompiendo el silencio. «Compré una casa allí hace años, cuando María Dolores era niña. Pasábamos los veranos pescando y nadando, antes de que...» Su voz se apagó, incapaz de terminar la frase. El dolor, adormecido por décadas de negación, ahora regresaba con renovada intensidad, antes de que Marisol entrara en sus vidas. Completó Esperanza con amargura. «Recuerdo cuando volvían de esos veranos. La niña siempre regresaba con las mejillas bronceadas y llena de historias sobre las estrellas de mar y los castillos de arena». Don Héctor asintió, con una sonrisa triste dibujándose en su rostro curtido. «Nadie conoce este lugar, ni siquiera Augusto. Lo mantuve como un secreto, como si preservarlo inmaculado pudiera de alguna manera preservar también aquellos recuerdos». El teléfono de Santiago vibró. «Los hombres de Augusto están bloqueando las salidas principales del pueblo», leyó en voz alta. «Pero parece que solo buscan un auto pequeño, como el de doña Lupita. No saben que estamos con usted, don Héctor». «Eso nos da algo de ventaja», respondió el anciano. «Pero no durará mucho. Augusto tiene contactos en todas partes. Cuando revise las cámaras de seguridad de la hacienda, sabrá que estuvimos en la capilla. Es cuestión de tiempo antes de que amplíe la búsqueda». Soledad había permanecido en silencio, contemplando el paisaje mientras asimilaba la avalancha de revelaciones. Su vida entera había sido construida sobre medias verdades. Era la hija de María Dolores Montero y Javier Fuentes. Su nacimiento había estado marcado por la tragedia, y la mujer a quien siempre llamó madre era en realidad Esperanza Fuentes, su protectora. «¿Qué pasó con mi padre?», preguntó finalmente. «En la carta, mi madre menciona que planeaban escapar juntos. ¿Por qué no lo hicieron?». Esperanza y don Héctor intercambiaron una mirada cargada de significado. Fue Santiago quien respondió. «Según el diario de mi padre,
Javier Fuentes murió en un accidente en los viñedos 2 semanas antes del parto. Una máquina vendimiadora supuestamente falló mientras él trabajaba cerca. «Supuestamente», preguntó Soledad, notando el énfasis. «Mi padre sospechaba que no fue un accidente», continuó Santiago. «Las máquinas pasan por rigurosas revisiones antes de cada temporada, pero nunca pudo probarlo. El auto finalmente se detuvo frente a una casa de madera y piedra. Discretamente integrada en el paisaje rocoso de la cala, las olas rompían a pocos metros y una brisa salada les dio la bienvenida cuando descendieron del vehículo. «Bienvenida a la esperanza», dijo don Héctor a Soledad, con una sonrisa melancólica. «Tu madre eligió el nombre». Dentro, la casa mantenía el encanto rústico de los años 90. Fotografías enmarcadas adornaban las paredes. María Dolores en diferentes edades, siempre sonriente, frecuentemente junto al mar o sosteniendo conchas marinas. En una de ellas, una adolescente de unos 15 años abrazaba a un muchacho moreno junto a un bote de remos. «Javier», murmuró Esperanza, siguiendo la mirada de Soledad. Se conocían desde niños. Crecieron juntos durante los veranos, cuando él venía a ayudar a su tío con los botes de alquiler. El romance vino muchos años después, pero la amistad siempre estuvo ahí. Mientras don Héctor preparaba café en la pequeña cocina, Santiago extendió sobre la mesa varios documentos: el diario de su padre, los registros hospitalarios falsificados y algunas fotografías del archivo de la Hacienda Montero. «Con esto podríamos presentar una denuncia formal», explicó. «Hay suficientes evidencias circunstanciales para iniciar una investigación por falsificación de documentos, obstrucción de justicia y posiblemente homicidio», completó don Héctor desde la cocina, con voz grave. «Mi esposa provocó la muerte de mi hija. No hay otra forma de decirlo. El problema», continuó Santiago, «es que necesitamos más que el diario de mi padre y una carta escrita por María Dolores. Necesitamos pruebas irrefutables de que Marisol orquestó todo esto». Soledad, que había estado examinando silenciosamente las fotografías, intervino. «La caja de seguridad. Mi madre dejó algo allí para mí, algo que consideró lo suficientemente importante como para guardarlo separado de la carta». Todos miraron la pequeña llave que ahora descansaba sobre la mesa. «El banco abre en 1 hora», dijo Esperanza, «pero es demasiado peligroso regresar a Santa Clara ahora». «No todos tenemos que ir», respondió Santiago. «Yo puedo hacerlo. Augusto me conoce, pero sus hombres están buscando a Soledad y a doña Lupita. Nadie sospechará de mí si voy solo». Hubo protestas, especialmente de Soledad, pero finalmente acordaron que era el plan más seguro. Santiago llevaría la llave y traería el contenido de la caja de seguridad. «Ten cuidado», le advirtió don Héctor. «Mi hijo puede parecer un empresario sofisticado, pero cuando se trata de proteger sus intereses, es capaz de cualquier cosa». Mientras Santiago se preparaba para partir, Soledad lo acompañó hasta el auto. «Hay algo que no entiendo», dijo ella. «¿Por qué te involucras en esto? Esta no es tu lucha». Santiago la miró intensamente antes de responder. «Mi padre pasó los últimos años de su vida atormentado por su complicidad en lo que ocurrió aquella noche. La culpa lo consumió hasta que no pudo soportarlo más. Encontrar la verdad y hacer justicia es lo único que puedo hacer para honrar su memoria». Con esas palabras, subió al auto y se alejó por el camino costero. De vuelta en la casa, Soledad encontró a don Héctor contemplando el mar desde la terraza. «Se parece tanto a ella», dijo el anciano sin volverse. Sabiendo que Soledad estaba ahí, no solo físicamente, tiene su misma determinación, su misma forma de observar todo como si pudiera ver más allá de lo evidente. «Hábleme de ella», pidió Soledad, sentándose a su lado. «De mi madre, no como la heredera de los Montero, sino como persona». Don Héctor sonrió con nostalgia. Lola era indómita, desde pequeña, se negaba a seguir las reglas establecidas solo porque existían. Necesitaba entender el porqué de todo. Le encantaba la música, no solo escucharla sino crearla. Tocaba el piano y la guitarra, aunque nunca de forma académica. Prefería improvisar, dejar que las melodías fluyeran naturalmente, como la nana, comentó Soledad. «Exacto. Esa melodía que compuse para ella evolucionó con los años. Ella añadió notas, cambió ritmos. Al final, era tanto suya como mía». Don Héctor hizo una pausa antes de continuar. «Cuando me dijo que estaba embarazada,
Me sorprendió, pero nunca la rechacé. ¿Cómo podría? Ella estaba tan ilusionada, tan decidida a ser madre. Su voz se quebró ligeramente. Me habló de sus planes de escapar con Javier, de formar una familia lejos de aquí. Yo le ofrecí ayuda, dinero, contactos, pero ella quería hacerlo a su manera. Papá, me dijo, algunas veces hay que perderlo todo para ganarlo todo. La última vez que hablamos, me prometió que me mantendría informado, que me dejaría formar parte de la vida de mi nieto o nieta. Las lágrimas corrían libremente por su rostro ahora. 2 días después, Marisol me llamó diciendo que Lola había tenido un accidente. Cuando llegué al hospital, me dijeron que tanto ella como el bebé habían muerto. Parte de mí murió ese día también. Soledad tomó su mano arrugada entre las suyas. Por primera vez, sintió una conexión real con este hombre, su abuelo, cuyo dolor había permanecido fresco durante 25 años. Mientras tanto, Santiago había llegado al banco de Santa Clara, con la tensión recorriéndole el cuerpo. Entró tratando de parecer casual. La empleada lo atendió con una sonrisa profesional. «Necesito acceder a una caja de seguridad», explicó, mostrando la llave. Pertenecía a María Dolores Montero. La empleada revisó los registros con expresión confundida. «Esa caja ha estado inactiva por más de 20 años. Señor, necesitaré identificación y autorización oficial». Santiago había previsto esto. Sacó una carpeta con documentos, una autorización notariada preparada por don Héctor años atrás, otorgando acceso a la caja a cualquier portador legítimo de la llave, más su propia identificación. Minutos después, se encontraba solo en una pequeña sala, frente a la caja metálica que había guardado los secretos de María Dolores durante más de 2 décadas. Al abrirla, encontró un sobre grande y sellado, un USB antiguo y una pequeña caja de música de madera tallada. Con cuidado, guardó todo en su maletín y salió del banco. Estaba tan concentrado en su misión que no notó el auto negro que comenzó a seguirlo en cuanto cruzó la puerta. De regreso en La Esperanza, mientras esperaban noticias de Santiago, Esperanza se acercó a Soledad con algo en las manos. Un pequeño pañuelo bordado con las iniciales MDM. «Tu madre bordó esto durante su embarazo», explicó con voz suave. «Decía que cuando nacieras, quería envolverte en algo hecho con sus propias manos, para que siempre sintieras su abrazo incluso cuando ella no estuviera». Soledad tomó el pañuelo, sintiendo la textura del bordado bajo sus dedos. Era un vínculo tangible con la mujer que le había dado la vida. Un objeto imbuido de amor y esperanza. «Gracias por salvarme», dijo finalmente, mirando a Esperanza a los ojos. «Por arriesgarlo todo para protegerme». «No me agradezcas, mi niña», respondió la anciana con lágrimas en los ojos. «Amaba a tu madre como a una hija, y a ti te he amado como si fueras mía desde el primer momento». El sonido de un motor interrumpió el momento. Santiago había regresado, pero no estaba solo. Por el camino de acceso, 2 autos más se acercaban a toda velocidad. «¡Augusto nos encontró!», gritó Santiago, corriendo hacia la casa con el maletín aferrado contra su pecho. «Tenemos que irnos, ahora». Santiago entró precipitadamente en la casa, con el rostro pálido y la respiración agitada. «Me siguieron desde el banco», explicó mientras cerraba la puerta tras de sí. 2 autos negros con vidrios polarizados. Intenté despistarlos tomando rutas alternativas, pero conocen demasiado bien la zona. Don Héctor se asomó por la ventana. En efecto, 2 vehículos se acercaban por el camino de tierra que conducía a La Esperanza, levantando nubes de polvo a su paso. «La parte trasera de la casa da directamente al acantilado», dijo, tomando decisiones rápidas. «Hay un sendero que baja hasta una pequeña playa. De ahí podemos tomar el bote». «¿Qué bote?», preguntó Soledad, confundida. «El de tu padre», respondió don Héctor con una sonrisa triste. «El bote de Javier sigue amarrado en la cala. Lo mantuve todos estos años, como un tributo silencioso a lo que pudo haber sido. No había tiempo para sentimentalismos. Recogieron apresuradamente los documentos más importantes y el contenido de la caja de seguridad, Esperanza, con la agilidad sorprendente de quien ha sobrevivido décadas ocultándose. Guardó todo en una mochila impermeable. Por aquí», indicó don Héctor, guiándolos hacia una puerta trasera casi oculta por enredaderas. El sendero era estrecho y empinado, serpenteando entre rocas y arbustos costeros. Para Esperanza,
Cada paso era un desafío, pero se negaba a mostrar debilidad. Soledad la ayudaba, sosteniéndola del brazo mientras avanzaban lo más rápido que podían. Santiago cerraba la marcha, vigilando constantemente sobre su hombro. Fue el primero en verlos. 2 hombres armados aparecieron en lo alto del acantilado, seguidos por una figura que reconoció inmediatamente. «Augusto», advirtió en voz baja pero urgente. «Está con ellos». «Ahí están», gritó uno de los matones, señalando hacia el grupo que descendía por el sendero. Por el acantilado, el primer disparo resonó contra las rocas, errando por poco a Santiago. Sin pensarlo 2 veces, el joven se lanzó hacia adelante, cubriendo con su cuerpo a los demás mientras continuaban el descenso. «Sigan», ordenó. «Yo los detendré». «No», protestó Soledad. «Vendrás con nosotros». Pero Santiago ya había tomado su decisión. Con un movimiento rápido, tomó varias piedras del sendero y comenzó a lanzarlas hacia los perseguidores, obligándolos a cubrirse. Esto les dio unos preciosos segundos de ventaja. «¡Al bote!», gritó don Héctor cuando finalmente llegaron a la pequeña playa. «¡Rápido!». El bote de Javier era una embarcación modesta pero resistente, pintada de azul y blanco. Don Héctor saltó ágilmente a bordo y ayudó a Esperanza a hacer lo mismo. Soledad, sin embargo, se detuvo en la orilla. «Santiago sigue allá arriba», exclamó, mirando hacia el sendero donde podían oírse más disparos. «Soledad, no hay tiempo», suplicó Esperanza. Un grito de dolor cortó el aire. Santiago había sido alcanzado. Lo vieron tambalearse en el sendero, presionando su costado donde una mancha oscura comenzaba a extenderse por su camisa. Sin dudarlo un instante, Soledad corrió de vuelta hacia el sendero. Don Héctor intentó detenerla, pero la determinación en los ojos de su nieta era idéntica a la que había visto tantas veces en María Dolores. No habría forma de hacerla cambiar de opinión. «Toma». Don Héctor le lanzó las llaves del bote. «Hay un pequeño pueblo pesquero a 5 kilómetros por la costa. Búscanos allí cuando puedan». Soledad asintió y continuó su ascenso. Encontró a Santiago apoyado contra una roca, pálido pero consciente. «Estoy bien», mintió él, aunque el dolor era evidente en su rostro. «Es solo un rasguño». «No mientas», respondió ella, examinando la herida. «La bala te rozó, pero estás perdiendo sangre. Tenemos que salir de aquí». Los perseguidores se habían detenido momentáneamente, probablemente reagrupándose para un nuevo ataque. Aprovechando este respiro, Soledad ayudó a Santiago a incorporarse. Con su brazo alrededor de su cuello, comenzaron a descender lentamente. «El bote ya se fue», explicó. «Don Héctor y Esperanza han seguido adelante. Nos encontraremos con ellos más tarde». «Hay una cueva», dijo Santiago entre jadeos. «Cerca de aquí, María Dolores la mencionaba en sus cartas a mi padre. Un lugar donde se escondía con Javier. Siguiendo sus indicaciones, encontraron la entrada casi oculta entre las rocas. Era un espacio reducido, pero suficiente para ellos 2. Y lo más importante, invisible desde el sendero. Dentro, Soledad utilizó su camiseta para improvisar un vendaje para Santiago. La herida no era mortal, pero necesitaba atención médica pronto. «¿Por qué arriesgaste tu vida por nosotros?», preguntó mientras ajustaba el vendaje. Santiago la miró directamente a los ojos antes de responder. «Porque mi padre murió sin poder redimirse. Porque tu madre merecía justicia. Porque hay veces que hay que elegir un bando. Y yo elegí el de la verdad». Sus miradas se sostuvieron por un momento, y algo indescriptible pasó entre ellos. Pero no era momento para explorar esos sentimientos. La prioridad era sobrevivir. Desde su escondite, escucharon a los hombres de Augusto rastrear la playa, maldiciendo al descubrir que el bote ya no estaba. La voz de Augusto, fría y controlada como siempre, dio nuevas órdenes. «La chica y el enólogo siguen aquí», dijo. «Rastreen la costa. No pueden haber ido lejos». Durante horas permanecieron ocultos en la cueva, hablando en susurros mientras los pasos y voces de sus perseguidores se acercaban y alejaban. Santiago, a pesar del dolor, mantuvo la calma suficiente para abrir el maletín que había traído del banco. «Deberíamos revisar lo que contenía la caja de seguridad», sugirió. «Podría haber algo que nos ayude». La pequeña caja de música fue lo primero que llamó su atención. Tallada en madera de cedro, mostraba un intrincado diseño de olas y estrellas. Cuando Soledad la abrió,
Una versión completa de la nana comenzó a sonar, pero había algo más. Un compartimento secreto en la base. «Mira», dijo Santiago, señalando un pequeño mecanismo. Al presionarlo, el fondo falso se abrió, revelando una tarjeta de memoria. «Es demasiado moderna para haber estado ahí 25 años», observó Soledad. «Alguien debe haberla colocado después», concluyó Santiago. «Pero no podemos revisarla sin un dispositivo». Dejaron la tarjeta a un lado y abrieron el sobre sellado. Contenía varios documentos, certificados médicos originales sin falsificar, una declaración firmada por el Dr. Mendoza confesando su participación forzada en el encubrimiento, y más impactante aún, fotografías de María Dolores en la habitación del hospital con su bebé recién nacida, claramente viva. «Esto es lo que Augusto y Marisol no querían que encontráramos», murmuró Santiago. Pruebas irrefutables de que Marisol ordenó falsificar los documentos. Había también recortes de periódicos sobre accidentes ocurridos a antiguos empleados de los Montero, incluido uno sobre la muerte de Javier Fuentes, con anotaciones a mano que sugerían un sabotaje premeditado. «Marisol no solo intentó matar a tu madre», dijo Santiago con voz grave, «también se aseguró de eliminar a tu padre y a cualquier testigo potencial». La noche había caído cuando finalmente los sonidos de búsqueda se desvanecieron. Augusto y sus hombres se habían retirado, al menos temporalmente. «Deberíamos movernos», sugirió Santiago, intentando incorporarse y fallando por el dolor. «No estás en condiciones», respondió Soledad con firmeza. «Esperaremos hasta el amanecer». Durante esas horas de vigilia, mientras Santiago descansaba intermitentemente, Soledad examinó el USB antiguo. Sin poder acceder a su contenido, solo podía especular sobre lo que María Dolores habría querido preservar allí. Al despuntar el alba, con la marea baja, decidieron aventurarse fuera. Santiago podía caminar apoyándose en Soledad, y juntos avanzaron lentamente por la orilla, manteniéndose cerca de las rocas para no dejar huellas visibles en la arena. Tras casi 2 horas de penoso avance, divisaron a lo lejos el pequeño pueblo pesquero que don Héctor había mencionado. Las primeras embarcaciones salían ya a la faena diaria, y entre ellas pudieron distinguir el bote azul y blanco de Javier, amarrado a un modesto muelle. Cuando finalmente llegaron, encontraron a don Héctor y Esperanza en una pequeña cabaña de pescadores. La anciana corrió a abrazar a Soledad, mientras don Héctor ayudaba a Santiago a sentarse. «Un médico local ha atendido la herida», explicó don Héctor, examinando el costado de Santiago. «No es grave, pero perdiste bastante sangre». «Encontramos pruebas», dijo Soledad, mostrándoles los documentos. «Pruebas de todo. La falsificación, la muerte de mi padre. Todo». Don Héctor revisó los documentos con expresión sombría. Su rostro envejeció años en minutos al confirmar sus peores sospechas. Su propia esposa había orquestado no solo la muerte de María Dolores, sino también la de Javier y potencialmente muchos otros. «Con esto podemos acudir a las autoridades», dijo finalmente. «Pero Augusto y Marisol no se rendirán fácilmente. Tienen dinero, poder e influencia». «Tengo una idea», intervino Santiago. «Pese al dolor, la celebración de su cumpleaños número 70 es en 3 días. Toda la élite de la región estará allí, incluidos políticos, jueces, empresarios. Un escenario perfecto para exponer la verdad», completó Soledad, entendiendo inmediatamente. «Con tantos testigos, no podrán silenciarnos a todos». Don Héctor asintió lentamente. La vieja capilla de la hacienda. María Dolores amaba ese lugar. Sería apropiado que la verdad sobre su muerte saliera a la luz allí, mientras los 4 trazaban su plan. En la hacienda Montero, Augusto informaba a su madre del fracaso en la captura. «Escaparon por mar», explicó, evitando la mirada furiosa de Marisol. «Pero herimos al enólogo, no llegarán lejos». «Incompetente», siseó Marisol, «como tu padre, siempre dejando cabos sueltos». Augusto apretó los puños, conteniendo su rabia. «¿Qué quieres que haga?» «Lo que debiste hacer hace 25 años cuando te conté la verdad», respondió ella con frialdad. «Eliminar a cualquiera que amenace lo que es nuestro. La celebración del cumpleaños de tu padre será en 3 días. Para entonces, quiero a esa bastarda y a la vieja florista eliminadas del mapa. Permanentemente». Lo que Marisol no sabía era que sus palabras habían sido grabadas,
El mayordomo, silencioso testigo de décadas de abusos, había activado la grabadora de su teléfono, añadiendo una prueba más al expediente que se construía contra ella. La hacienda Montero resplandecía bajo el atardecer de Santa Clara. Cientos de luces habían sido instaladas en los jardines, transformando el lugar en un escenario de cuento. Para celebrar los 70 años de don Héctor, Marisol había organizado la fiesta más extravagante que el pueblo recordaba. La élite política y empresarial de la región había confirmado su asistencia, y los rumores sobre el costo astronómico del evento alimentaban las conversaciones en todo Santa Clara. Desde una colina cercana, 4 figuras observaban los preparativos con expresiones sombrías. «Todos estarán allí», comentó don Héctor. «El gobernador, jueces, incluso el fiscal del estado». Marisol ha sido muy minuciosa con la lista de invitados. «Es nuestra mejor oportunidad», confirmó Santiago, cuya herida había sido propiamente tratada por un médico discreto en el pueblo pesquero. Aún sentía dolor, pero la determinación brillaba en sus ojos con más intensidad que nunca. «Tenemos las pruebas», recordó Soledad, sosteniendo el sobre con los documentos. «Solo necesitamos llegar hasta la capilla sin ser detectados». La antigua capilla de la hacienda, una construcción de piedra del siglo XVIII, se encontraba ligeramente apartada de la casa principal, originalmente destinada al uso privado de la familia. Ahora servía principalmente como atracción turística y espacio para bodas exclusivas. Durante la celebración, sería utilizada para un breve servicio de agradecimiento, una tradición que don Héctor había mantenido desde el fallecimiento de su primera esposa. «Manuel nos ayudará», aseguró don Héctor. Refiriéndose al mayordomo, ha servido a la familia Montero por más de 40 años. Era cercano a María Dolores y nunca confió en Marisol. El plan era arriesgado pero simple. Don Héctor acudiría a la fiesta como se esperaba. Después de todo, era el homenajeado. Mientras tanto, Manuel introduciría a Soledad. Santiago y Esperanza, por una entrada de servicio, se ocultarían en la capilla hasta el momento del servicio, cuando don Héctor reuniría a todos los invitados para dar un discurso. Sería entonces cuando confrontarían a Marisol y Augusto con las pruebas, frente a testigos demasiado importantes para ser silenciados o sobornados. La tarde dio paso a la noche. La luna llena iluminaba el camino mientras el grupo se dirigía por separado hacia sus posiciones. Don Héctor, vistiendo un elegante traje oscuro, entró a la hacienda por la entrada principal, recibiendo los aplausos y felicitaciones de los primeros invitados. «Héctor, querido», exclamó Marisol al verlo, acercándose para besarlo en la mejilla. Su vestido de diseñador y las joyas que adornaban su cuello y muñecas reflejaban las luces como pequeñas estrellas. «Estaba preocupada. Desapareciste por días, sin responder llamadas. Necesitaba tiempo para reflexionar», respondió él con una sonrisa tensa. 70 años dan mucho en qué pensar. Los ojos de Marisol escudriñaron su rostro, buscando indicios de traición. «¿Dónde has estado exactamente?» «Recordando viejos tiempos», respondió enigmáticamente. Mientras tanto, en la parte trasera de la propiedad, Manuel abría silenciosamente una pequeña puerta casi oculta entre arbustos. Con un gesto rápido, indicó a Soledad, Santiago y Esperanza que lo siguieran. «Rápido», susurró, guiándolos a través de un pasillo de servicio. «La seguridad está concentrada en la entrada principal y los jardines. La capilla tiene poca vigilancia, pero debemos apresurarnos». Soledad sintió que el corazón le latía con fuerza. Vestía un sencillo vestido negro que habían conseguido en el pueblo pesquero y llevaba el guardapelo de María Dolores al cuello. Santiago, aún débil pero determinado, caminaba a su lado, mientras Esperanza lo seguía con paso decidido a pesar de su edad. Llegaron a la capilla sin contratiempos. El lugar estaba en penumbra, iluminado apenas por algunas velas votivas. Un altar de piedra presidía el espacio, flanqueado por vitrales que la luna teñía de azules y morados místicos. «El servicio comenzará a las 10», explicó Manuel. «Don Héctor reunirá a los invitados aquí para agradecer por sus 70 años. Es una tradición que ha mantenido incluso después de... después de lo de la señorita María Dolores». «Gracias, Manuel», dijo Esperanza, reconociendo a su antiguo compañero de servicio. «Siempre supe que podíamos contar contigo». El mayordomo asintió gravemente.
Nunca creí la versión oficial sobre la muerte de la señorita. Ella era especial para todos nosotros. Mientras esperaban en la capilla, la fiesta en la mansión alcanzaba su apogeo. Orquesta en vivo, champaña importado y lo más selecto de la sociedad reunido para homenajear al patriarca de los Montero. Don Héctor circulaba entre los invitados, estrechando manos y agradeciendo felicitaciones, mientras su mente repasaba cada detalle del plan. Augusto, siempre atento a los negocios incluso durante una celebración, aprovechaba para cerrar tratos y fortalecer alianzas. Con copa en mano y sonrisa calculadora, el hijo de Marisol representaba perfectamente el futuro de los viñedos Montero, ambicioso, implacable y sin escrúpulos. A las 10:05, don Héctor se acercó al micrófono instalado en el centro del jardín. «Distinguidos invitados», comenzó, su voz resonando clara en la noche. «Es para mí un honor contar con su presencia en esta fecha tan significativa. Como es tradición en nuestra familia, me gustaría invitarlos a acompañarme a la capilla para un breve servicio de agradecimiento». Los invitados, intrigados por esta muestra de devoción en tiempos modernos, comenzaron a dirigirse hacia la capilla guiados por el personal. Marisol, inicialmente sorprendida por este giro en el programa, compuso rápidamente su expresión y se unió a su esposo. «No recuerdo haber incluido un servicio religioso en el itinerario», comentó en voz baja, su sonrisa congelada para las apariencias. «Algunas tradiciones son sagradas, querida», respondió don Héctor, ofreciéndole su brazo con una cortesía fría. Dentro de la capilla, Soledad, Santiago y Esperanza escuchaban la procesión acercándose. Se habían ocultado en un pequeño espacio tras el altar, desde donde podían observar sin ser vistos. «¿Estás lista?», preguntó Santiago a Soledad, tomando su mano. Ella asintió, apretando los documentos que llevaba contra su pecho. «He esperado esto toda mi vida, aunque no lo supiera hasta ahora». Los invitados comenzaron a llenar la capilla, primero los más cercanos a la familia, luego los socios importantes, y finalmente figuras políticas y celebridades locales. Don Héctor y Marisol entraron al final, seguidos por Augusto, quien parecía irritado por la interrupción de la fiesta. Cuando todos estuvieron instalados en los antiguos bancos de madera, don Héctor avanzó hacia el altar. La luz de las velas proyectaba sombras dramáticas sobre su rostro envejecido, acentuando cada línea tallada por el dolor y los remordimientos. «Agradezco su presencia en esta noche tan especial», comenzó. «70 años son muchos. He visto cambiar el mundo, crecer a mis hijos, expandirse nuestro legado, pero también he conocido el dolor, la pérdida y, lo más terrible de todo, la traición». Un murmullo confundido recorrió la congregación. Este no era el discurso de agradecimiento que esperaban. «Hace 25 años», continuó don Héctor, su voz ganando firmeza, «perdí a mi hija María Dolores. Me dijeron que había sido un accidente, que ella y su bebé habían muerto. Acepté esa verdad porque el dolor de cualquier alternativa era insoportable». Marisol se tensó visiblemente, mientras Augusto escudriñaba la capilla con ojos entrecerrados, como presintiendo una trampa. «Pero la verdad, como el agua, siempre encuentra su camino», prosiguió don Héctor. «Y hoy, frente a todos ustedes, quiero presentarles a alguien que debió formar parte de mi vida desde hace 25 años». Con esa señal, Soledad emergió de su escondite y avanzó hacia el altar. Un jadeo colectivo recorrió la capilla. Incluso aquellos que no habían conocido a María Dolores podían ver el asombroso parecido entre esta joven y la fallecida hija de don Héctor. «Les presento a Soledad Vargas», anunció don Héctor, extendiendo su mano hacia ella. «Mi nieta, la hija de María Dolores Montero, a quien creímos muerta durante todos estos años». Marisol se puso de pie, su rostro una máscara de furia apenas contenida. «Esto es absurdo, Héctor. Has perdido la cabeza. Esta impostora aparece de la nada y tú, no de la nada, Marisol», interrumpió Esperanza, emergiendo también de detrás del altar, «de Santa Clara, donde la he criado y protegido todos estos años, cumpliendo la promesa que le hice a María Dolores mientras moría por el veneno que tú le diste». «Esperanza», exclamó Marisol, momentáneamente desconcertada por la aparición de su antigua empleada. «Tenemos pruebas», intervino Santiago, uniéndose al grupo frente al altar. Ayudado por Soledad,
Extendió los documentos sobre la superficie de piedra, certificados médicos originales, la confesión del Dr. Mendoza, fotografías. Todo demuestra que María Dolores dio a luz a una niña viva y que usted, doña Marisol, ordenó falsificar los documentos para ocultar su existencia. El fiscal del Estado, presente entre los invitados, se acercó con interés profesional para examinar los documentos. Otros invitados influyentes se amontonaron alrededor, murmurando con asombro ante las revelaciones. ¡Mentiras!, gritó Augusto, avanzando amenazadoramente. Todo esto es una conspiración para manchar el nombre de nuestra familia y robarnos lo que es nuestro por derecho. ¿Por derecho?, cuestionó don Héctor con amargura. ¿Qué derecho nace del asesinato y la mentira? María Dolores era mi primogénita, su hija, mi nieta Soledad. Es la legítima heredera de la mitad de todo lo que construí. La tensión en la capilla era palpable. Los invitados, inicialmente confundidos, comenzaban a comprender la magnitud del drama familiar que se desarrollaba ante sus ojos. Fue entonces cuando el guardapelo en el cuello de Soledad se abrió espontáneamente. Quizás por algún movimiento brusco, la melodía de la nana, la misma que había desencadenado todo semanas atrás, comenzó a sonar en el silencio tenso de la capilla. La delicada melodía del guardapelo flotó en el aire de la capilla como un espíritu materializado. Algo ocurrió entonces, algo que ninguno de los presentes olvidaría jamás. El rostro de Marisol Montero se transformó. Su máscara de dignidad ofendida se desmoronó, dejando al descubierto una mueca de odio tan visceral que varios invitados retrocedieron instintivamente. «Esa maldita canción», exclamó, olvidando toda pretensión de inocencia, la misma que tarareaba mientras se desangraba, aferrándose a esa cosa que acababa de parir. Un silencio sepulcral cayó sobre la capilla. Incluso sus más fieles aliados la miraban ahora con horror. Marisol, dándose cuenta demasiado tarde de su error, intentó rectificar. «Quiero decir, esto es una trampa. Me están provocando para que diga cosas sin sentido». Pero el daño estaba hecho. El fiscal del Estado, que había estado examinando los documentos, se acercó a ella con expresión grave. «Señora Montero, creo que tiene mucho que explicar. Estos documentos sugieren falsificación de certificados médicos, obstrucción de la justicia y posiblemente cargos más serios». Augusto, viendo cómo su imperio se desmoronaba, actuó con la desesperación de una bestia acorralada. De su chaqueta sacó una pistola y la apuntó directamente hacia Soledad. «Nadie va a destruir lo que es mío», gruñó. «Lo que he construido». Los invitados se apartaron, algunos gritando, otros buscando refugio tras los bancos de madera. Don Héctor se interpuso entre el arma y su nieta. «Baja eso, Augusto», ordenó con voz firme. «Se acabó. La verdad está expuesta». «La verdad», se burló Augusto, manteniendo el arma en alto. «La verdad es que siempre quisiste más a María Dolores que a mí, que nunca fui suficiente para ti, que incluso ahora prefieres a esta desconocida sobre tu propio hijo». «Augusto», intervino Marisol, recuperando algo de su compostura. «Guarda eso. Encontraremos otra manera». Pero la mirada en los ojos de su hijo le dijo que había cruzado un punto sin retorno. El jovencito que ella había moldeado a su imagen y semejanza, alimentándolo con resentimiento y ambición, ahora estaba fuera de su control. «Otra manera», repitió él con una risa seca. «Siempre has sido práctica, madre, siempre dispuesta a hacer lo necesario. Fue así como eliminaste a María Dolores, ¿no? Y a su amante, ese campesino, y después a todos los testigos incómodos, como el padre de él», añadió, señalando a Santiago con un gesto de la pistola. Cada palabra era una nueva confesión. Cada frase hundía más a madre e hijo ante los ojos de los presentes. El fiscal sacó disimuladamente su teléfono, probablemente para llamar a las autoridades. Fue entonces cuando una figura inesperada emergió de entre los invitados. Manuel, el mayordomo, avanzó con paso decidido hacia Augusto. «Señor Augusto», dijo con voz serena, «baje el arma, por favor, no empeore las cosas». «¿Empeorar?», rió Augusto desquiciado. «¿Cómo podrían empeorar? He perdido todo en un instante, todo por lo que he trabajado. No todo está perdido si hace lo correcto ahora», insistió Manuel. Augusto pareció dudar por un momento. Luego, en un movimiento rápido,
Cambió la dirección del arma y apuntó a Manuel. Siempre fuiste leal a ella, siseó. A María Dolores, incluso después de muerta. El disparo resonó en la capilla. Amplificado por la acústica del lugar, Manuel cayó hacia atrás, una mancha roja expandiéndose en su camisa blanca. Los gritos de pánico se multiplicaron. Algunos invitados corrieron hacia las puertas, mientras otros se agachaban tras los bancos. Santiago, aprovechando la confusión, se lanzó contra Augusto, pese a estar todavía debilitado por su herida. La adrenalina le dio la fuerza necesaria. Ambos hombres rodaron por el suelo de la capilla, luchando por el control del arma. Un segundo disparo, luego silencio. Santiago se incorporó lentamente, mirando con horror sus manos manchadas de sangre, pero no era suya. Augusto yacía inmóvil. La pistola había disparado durante el forcejeo, impactando en su propio pecho. Marisol, al ver a su hijo caído, soltó un grito desgarrador y corrió hacia él, pero en lugar de arrodillarse a su lado, pasó de largo y se dirigió hacia una puerta lateral de la capilla. En su huida desesperada, no vio las escaleras que conducían a las antiguas bodegas subterráneas. Su caída resonó con un eco terrible, seguido de un silencio más aterrador aún. El caos que siguió fue apenas contenido por la llegada de las autoridades. Alertadas por el fiscal, médicos atendían a los heridos, policías acordonaban la zona y tomaban declaraciones, y periodistas, que habían acudido para cubrir la celebración del patriarca de los Montero, se encontraron documentando uno de los escándalos más grandes en la historia de la región. En medio de aquella tormenta, Soledad permanecía arrodillada junto a Manuel, sosteniendo su mano mientras los paramédicos intentaban estabilizarlo. «Resista, por favor», suplicaba con lágrimas en los ojos. «No puede irse ahora». El mayordomo sonrió débilmente. «Señorita Soledad», murmuró, «es tan parecida a ella, tan valiente». Don Héctor se acercó, arrodillándose al otro lado del hombre herido. «Manuel siempre supo la verdad», explicó a Soledad. «Fue él quien ayudó a Esperanza a escapar contigo aquella noche, quien mantuvo el secreto todos estos años, vigilando desde dentro, esperando el momento adecuado. Los paramédicos finalmente lograron estabilizar a Manuel lo suficiente para trasladarlo». Mientras lo llevaban en camilla, el mayordomo miró a don Héctor. «Hay más», dijo con voz débil. «En mi habitación, una grabación, Marisol confesando todo a Augusto». Horas más tarde, cuando la capilla había sido despejada y convertida en escena del crimen, Soledad, don Héctor, Santiago y Esperanza se reunieron en el despacho de la hacienda. El fiscal del estado los acompañaba, tomando declaraciones oficiales. «El señor Manuel sobrevivirá», les informó un oficial que acababa de recibir noticias del hospital. La bala rozó una costilla, pero no dañó órganos vitales. «¿Y Marisol?», preguntó don Héctor. El oficial negó con la cabeza. «No sobrevivió a la caída. Su cuello se quebró al impactar con los escalones de piedra». Un silencio solemne siguió a estas noticias. Nadie celebró la muerte de Marisol, ni siquiera aquellos que más habían sufrido por sus acciones. La tragedia ya había cobrado demasiadas vidas. «Con su permiso», dijo el fiscal, dirigiéndose a don Héctor, «tomaremos la grabación que mencionó el señor Manuel como evidencia. Junto con los documentos médicos y las declaraciones, tenemos un caso sólido para esclarecer definitivamente lo ocurrido hace 25 años. Cuando quedaron solos, Esperanza se acercó a Soledad y le entregó un pequeño objeto, la llave que había abierto la caja de seguridad en el banco. «Tu madre dejó algo más», explicó. «Algo que quería que tuvieras cuando la verdad saliera a la luz». Soledad miró la antigua llave, luego el USB que Santiago sostenía, extraído de la caja de música. «¿Qué creen que contiene?», preguntó. «Solo hay una forma de averiguarlo», respondió Santiago, conectando el dispositivo a la computadora del despacho. La pantalla cobró vida, mostrando un único archivo de video. Al abrirlo, el rostro de María Dolores Montero apareció ante ellos, joven, hermosa y visiblemente embarazada. «Si estás viendo esto», comenzaba el mensaje grabado 25 años atrás. «Significa que has encontrado tu camino de regreso a casa, mi pequeña. No sé cuánto tiempo habrá pasado, ni qué historia te habrán contado sobre mí, pero quiero que sepas que cada latido de mi corazón, cada nota de nuestra canción, cada momento desde que supe de tu existencia, ha estado lleno de amor por ti.
Las lágrimas corrían libremente por las mejillas de Soledad mientras escuchaba la voz de su madre por primera vez. Don Héctor sollozaba abiertamente, reconectando con la hija que había perdido demasiado pronto. Santiago y Esperanza observaban en silencio, testigos de la sanación que finalmente comenzaba. El mensaje continuaba. María Dolores contando historias de su infancia, sus sueños para su bebé, y finalmente, una petición. Si algo me sucede, quiero que sepas que el amor trasciende incluso a la muerte, que nuestra canción siempre encontrará el camino para reunirnos, y que la esperanza, tu nombre verdadero, debe mantenerse viva a través de ti. 5 años después, la antigua mansión Montero lucía transformada, donde antes se erguían muros que separaban a los poderosos de los humildes. Ahora se abrían espacios luminosos y acogedores. La Fundación María Dolores Montero, dirigida por Soledad y Santiago, había convertido la propiedad en una escuela de música para niños de toda la región. En el patio central, rodeada de estudiantes, Soledad dirigía un coro infantil. Las voces puras de los niños entonaban una melodía familiar, la misma que había unido a 3 generaciones a través del tiempo y el silencio. Duerme, duerme, mi niña del mar, que las olas te van a arrullar. Don Héctor, ahora en silla de ruedas pero con los ojos brillantes de orgullo, observaba desde un costado, junto a él, Esperanza, que había recuperado oficialmente su nombre. Sonreía con serenidad. Manuel, completamente recuperado, servía limonada a los pequeños coristas. La melodía que una vez había sido símbolo de separación y dolor, ahora se multiplicaba en decenas de voces jóvenes, perpetuándose a través de nuevas generaciones. La canción que María Dolores cantó a su hija Nonata, que Soledad tarareó en sueños durante años sin comprender su origen, ahora encontraba su propósito final: mantener viva la memoria, sanar las heridas del pasado y recordar a todos que el amor verdadero siempre encuentra su voz, incluso después de décadas de silencio.